Hola, estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bendiciones y saludos donde quiera que se encuentren en este día. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante para nosotros, para todos, no solamente para los cristianos, también para las personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Voy a hablar de este tema que se llama la constancia de la fe, el amor y el deber mutuo, basado en el texto de Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Basado en esos textos vamos a dar este tema en este día. Pues bien, ahorita la humanidad nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia. Llevamos prácticamente un año y medio de estar luchando con esta pandemia. Y toda la humanidad, prácticamente todos los países del mundo han sido afectados de diversas maneras, de distintas formas con este asunto de la pandemia del COVID-19. Nosotros, amados hermanos en Cristo, debemos sin embargo, no perder la fe. Y asimismo animamos a todas las personas que no conocen a Dios, que no han entregado su vida a Cristo, a que no pierdan la esperanza. Porque aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, sí hay una esperanza. Y la única esperanza que Dios nos puede dar es la fe a través de Jesucristo. Porque todo en este mundo es perecedero, todo en este mundo se termina. Nuestra propia vida también se va a terminar un día. Pero para los cristianos debe tener un sentido, debe tener un motivo. Y voy a leer el texto de Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25 de esta manera. Decía el escritor de Hebreos: así es que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, entonces, este tema lo he titulado La constancia de la fe, el amor y el deber mutuo. Habiendo terminado esta primera parte de la epístola, el apóstol aplica la doctrina a estos propósitos. Los creyentes tenían el camino abierto a la presencia de Dios. Y entonces a todos los creyentes les convenía este privilegio. El camino y los medios por los cuales los cristianos disfrutan de estos privilegios pasan por la sangre de Jesucristo y por el mérito de esa sangre que Él ofrendió como sacrificio expiatorio. O sea, una vez que nosotros los cristianos hemos obedecido a Jesucristo, hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, y nos hemos bautizado para perdón de los pecados y hemos empezado a vivir una vida nueva como cristianos, no como religiosos, sino como cristianos, que queremos agradar a Dios y queremos salvar nuestras vidas, en el sentido de que cuando muramos, y si hacemos la voluntad de Dios, nuestras almas van a ir a un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar de amor, ¿verdad? Un lugar bueno. Entonces, si queremos eso, entonces debemos de reconocer que podemos hacerlo solamente reconociendo a Jesucristo sobre nuestras vidas. De igual manera, las personas que no conocen a Dios, si ellos quieren tener estos privilegios de ser hijos de Dios y de gozar de las bendiciones de Dios, llegar por ese camino que abrió Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si una persona que no conoce a Dios quiere llegar a Jesucristo, entonces tiene necesariamente que empezar a seguir los pasos de Jesucristo, o sea, obedecer a Dios, seguir la obediencia a Cristo, porque de esa manera va a garantizar que pueda
alcanzar esa misericordia, llegar a alcanzar a Dios, poder llegar al camino de Dios. Porque sin obedecer a Jesucristo nadie puede llegar a Dios, ¿verdad? Ninguna otra persona en la Biblia tiene la autoridad como para hacernos llegar al Padre. Solamente Jesucristo tiene esa autoridad. Entonces, el apóstol, acá el escritor habla de estas palabras, de que ya los cristianos tienen el camino y disfrutan de esos privilegios, los cuales los da Jesucristo. Por eso el texto dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Usted y yo, todos los seres humanos, hemos recibido libertad para seguir, para alcanzar ese camino que se llama Jesucristo. Hemos recibido libertad, tenemos libre albedrío, y el libre albedrío es la libertad que Dios nos da para escoger lo bueno o lo malo. Tú ahí donde te encuentres, o si tienes un familiar o un amigo que no conoce a Dios, ¿verdad? Le puedes decir estas palabras. Amigo, tú tienes la libertad de escoger obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Creer en Jesucristo o no creer en Jesucristo. Seguir los pasos de Jesucristo para llegar al Padre o no seguirlos, ¿verdad? Igual nosotros los cristianos tenemos ese privilegio, tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque Jesucristo se crucificó por nosotros. Juan 3:16 dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios hizo posible que llegara la salvación a los hombres por medio de Jesucristo. Los hombres ahora tienen libertad y tienen la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Por qué los hombres necesitan y deben de recibir el perdón de Dios? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos llegar al cielo solamente por nuestros méritos o por nuestras propias ideas o por nuestros propios deseos o por una religión determinada. El único que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo. Y para llegar al cielo tenemos entonces necesariamente que obedecer y creer lo que Jesucristo enseñó y lo que Él mostró cuando Él vino a este mundo. Y esas enseñanzas están en la Biblia con los apóstoles y están en las mismas enseñanzas con todos los milagros y todos los prodigios que Jesucristo hizo. Así es que tenemos, estimados hermanos y amigos, ese camino, ¿verdad? Para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Que Él nos abrió, el Señor nos abrió por su sangre. O sea, la sangre de Jesucristo es una sangre pura, sin mancha, sin pecado, que hizo posible que usted y yo hayamos sido perdonados de todos nuestros pecados. Cualquier pecado que hayamos cometido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios lo puede cubrir, lo puede perdonar. Amigos, si tú no has sido perdonado de tus pecados, entonces déjame decirte que tú estás en un grave problema. Porque la muerte acecha al ser humano, a la vida humana. La destrucción de este mundo acecha a la vida humana. La venida de Jesucristo está cerca y Jesucristo va a venir para salvar a aquellos que han creído en Él, a aquellos que obedecen su palabra, ¿verdad? Así es que la invitación está hecha en este día. Versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. O sea, Jesucristo abrió ese camino, rompió ese camino, ¿verdad? Antes, ese camino de salvación y esas promesas eternas estaban ocultas. Pero Jesucristo hizo posible por medio de su sacrificio que Dios se revelara al hombre. Y ahora Jesucristo nos enseña el camino, cómo usted y yo podemos llegar al cielo. Nos enseñan las normas, los preceptos, la forma como usted y yo podemos llegar al cielo. Jesucristo entonces se ofrendó como sacrificio expiatorio. O sea, usted y yo debíamos de haber muerto por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, usted y yo
merecíamos la muerte o merecemos la muerte si es que no obedecemos a Cristo. Pero Jesucristo se sacrificó como un sacrificio expiatorio, como una oveja por nosotros. Entonces, ahí vemos entonces que Jesucristo hizo posible ese camino, estimados hermanos y amigos. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesucristo es el sacerdote sobre la casa de Dios. Él dice que clama de día y de noche por sus escogidos, o sea, por su pueblo. Los que hemos obedecido a Cristo, ¿verdad? Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las caídas, de repente hasta hemos pecado en alguna manera, o hemos ofendido a Dios, o nos hemos alejado de Dios. Muchas veces a los cristianos les sucede eso, pueden alejarse de Dios. Ahorita no sé cuál es tu condición, estimado hermano, cómo estás tú espiritualmente ante Dios. Pero dice la palabra de Dios que corremos el riesgo de alejarnos de Dios o de dejar de estimularnos al amor y a las buenas obras, dejar de amar a Dios como antes lo amábamos. Probablemente de repente no estés experimentando el primer amor con el cual Dios te llamó, ¿verdad? Por medio de las situaciones difíciles de esta vida, hay cristianos que terminan alejándose de Dios o personas que hasta ahorita todavía no han recibido el amor de Dios, el perdón de Dios. Entonces viven unas vidas desordenadas, unas vidas fuera del amor de Dios. Viven en los conflictos, en los problemas, debido a que no han sido perdonadas de parte del Señor. Pero Dios, amados hermanos y amigos, nos da la oportunidad de tener a un sumo sacerdote. O sea que si tú no tienes ahorita quien te defienda, si no tienes a alguien quien ruegue por ti, puedes tenerlo en este día. Y esa persona que puede rogar por ti te puede defender y puede ser un intercesor entre ti y el Padre, o sea, nuestro Dios, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él está rogando por su pueblo, o sea, Él está delante de Dios clamando por lo suyo. En otras palabras, cuando un cristiano peca delante de Dios, Jesucristo está ahí pidiéndole al Padre, ¿verdad? Misericordia. Ten misericordia de mi hijo. O sea, Él te reconoce, pero Él también reconoce que ha pecado, Padre. Así es que ahí está la diferencia con una persona que no conoce a Dios. Si tú no conoces a Dios, amigo, no tienes quien te defienda, no tienes un sumo sacerdote. En cambio, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si eres cristiano, tienes perfectamente un sumo sacerdote, ¿verdad? Y ese sumo sacerdote dice que Jesucristo está sobre la casa de Dios, sobre la casa de Dios. Qué maravilloso que es esto, porque es importante para los cristianos tener un sumo sacerdote. Así que, estimados hermanos, donde quiera que nos encontremos, antes de pecar o si has pecado, recuerda que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él te está observando. Él está viendo tu vida todos los días y Él sabe cómo está tu condición espiritual, tu relación con Dios. Así que, estimado hermano, no te quedes ahí. En el nombre de Jesucristo, aférrate de Jesucristo y pídele perdón si le has ofendido. Y Él, ¿verdad? Seguirá siendo tu sumo sacerdote. Asimismo para nuestros amigos, ¿verdad? Si tu amigo vive solo, si tú no tienes quien te defienda, si tú de repente tienes familiares que ni se acuerdan de ti o amigos que ni se acuerdan de ti, a veces nosotros los humanos experimentamos eso, ¿sí o no? Es verdad. Por ejemplo, a veces tenemos amistades en las líneas, en línea, en la tecnología, por ejemplo, en Facebook, en Internet y todo eso. Pero a veces los mismos amigos que te piden que seas amigo de ellos ni siquiera te saludan, ni siquiera te dicen hola. ¿Verdad? A veces así sucede. Y si a los familiares de igual manera, cada quien anda en su rollo, cada quien anda en lo que más le conviene. ¿Verdad? Es así. Pero los cristianos tenemos a alguien que sí está consolándonos permanentemente. Y ese consuelo solamente viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él ruega por ti y por mí. Así es que, hermano, no dejes que
el Espíritu Santo se entristezca a causa de que creas que no tienes quien ruega por ti o que vele por ti. El que vela por ti todos los días, si eres hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, estimado hermano. Amigo, tú también puedes hacer posible de que tenga alguien quien te defienda y alguien que ruegue por ti delante del Padre. Y ese se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice el escritor que los humanos, usted y yo, seamos cristianos o no, debemos de acercarnos con corazón sincero. O sea, en todo momento Dios quiere que los seres humanos hablemos la verdad y practiquemos la verdad, que hagamos lo bueno. O sea, que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. O sea, que dejemos de practicar la maldad, la hipocresía, ¿verdad? Todos los pecados de este mundo, dice la palabra de Dios, que todos lo que no agrada a Dios, que viola su ley, eso es pecado. Así dice la palabra de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? Así que, como dice la Biblia, que todos los seres humanos hemos pecado, entonces nos hemos alejado de Dios. Por eso vino Jesucristo para traernos la oportunidad de ahora tener un sumo sacerdote que nos acerque a Dios. El acuerdo de la santidad infinita con la misericordia que perdona se entendió con la naturaleza humana de Cristo, el Hijo de Dios. Él fue herido y molido por nuestros pecados. Nuestro camino al cielo entonces pasa por el Salvador crucificado. Su muerte es para nosotros el camino de vida y para los que creen en Jesucristo. Él es el sacerdote precioso que nos ayuda a acercarnos a Dios. Si nosotros no creemos en Jesucristo, estamos perdidos, porque es como que lo estamos despreciando, es como que no creamos en su sacrificio, ¿verdad? ¿Verdad? Jesucristo decía, estimados hermanos y amigos, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en aquel día postrero. Así le dijo a todos los que estaban ahí cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. El que cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que si tú eres un creyente en Dios, en Jesucristo, debes de considerar, ¿verdad?, la forma cómo seguir obedeciendo a Dios, cómo seguir siendo fiel aún en medio de estas pruebas que estamos viviendo todos los humanos, en medio de esta pandemia, ¿verdad?, que nos está afectando, ¿verdad? Muchas personas han dejado de reunir en la iglesia, muchas personas han dejado de orar por los problemas, de repente han perdido algún familiar, hay problemas económicos, hay problemas con el trabajo, no hay dinero, no hay comida en los hogares, en la mesa. Hay muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Los países están en conflicto, en conflictos sociales y todas esas cosas. Conflictos económicos, ¿verdad? Pero aún en medio de todo eso, nosotros tenemos garantía de que Dios está con nosotros, con los cristianos, con los hijos de Dios. Y si tú, amigo, confías en Dios, de igual manera debes de tener ese sentimiento de que Dios siempre va a estar contigo. Ahora, si no tienes a Dios en tu vida, en tu corazón, yo te invito en este día a que tengas esa esperanza. Entonces, la palabra de Dios dice que debemos de acercarnos con un corazón sincero, o sea, sin hipocresía. Usted y yo debemos de ser sinceros. No debemos utilizar la hipocresía en ninguna religión, ni mucho menos en nuestra relación que tenemos de manera personal con Dios, ¿verdad? Si es que queremos ser salvos, queremos ser hijos de Dios, debemos de actuar y debemos de vivir sin incertidumbre ni hipocresía. Ser sinceros delante de Dios, reconocer nuestra condición humana. Tenemos una condición humana en la cual todos estamos representados a causa del pecado, ¿verdad? Dice la Escritura que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea,
Este cuerpo un día va a tener que bajar al polvo. Pero nuestra alma, Dios desea salvarla y Dios desea también que mientras vivamos con este cuerpo, lo utilicemos el cuerpo para el bien, o sea, para obedecer a Dios, para hacer lo correcto, para obedecer sus mandamientos. Amigo, en este día yo te digo una cosa. Hay dos mandamientos por los cuales usted ni yo, ya sea cristiano o no cristiano, no podremos llegar al cielo eterno si es que no los cumplimos, ¿verdad? Y ese mandamiento, el primer mandamiento que Dios nos pide a nosotros cumplir, a los humanos, a la raza humana, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. O sea, antes que tú ames cualquier cosa en esta tierra, antes que te ames a ti mismo o a otra persona o alguna cosa material o cualquier cosa de este mundo, antes que tú hagas eso, el mandamiento es para todos los seres humanos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento que Dios te pedirá a ti en la eternidad, sea que te hayas bautizado o no, dice la Escritura que se llama: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú realmente amas a Dios y quieres llegar al cielo, entonces tienes que aprender a amar a tu prójimo. Y tienes que también amarte a ti mismo. En otras palabras, no utilizar tu vida para destruir tu propia vida, tu cuerpo, ¿verdad? Nada de vivir en el pecado ni destruir tu cuerpo en cosas que destruyen la salud y la vida del ser humano, ¿verdad? Y debes de también primeramente amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo significa hacerle el bien al prójimo, ¿verdad? Compartir lo que tienes, hacer misericordia, benevolencia, agradecer a Dios por lo que Dios te da de una manera agradecida, ¿verdad? No considerándote a ti mismo o viviendo como muchas personas que viven una vida egoísta, egocéntrica, ¿verdad? Tienen muchos bienes de este mundo, pero no los comparten. Ellos creen de que toda la vida esos bienes los van a acompañar, pero un día este cuerpo se tiene que desprender del alma, ¿verdad? Y necesariamente el polvo vuelve al polvo quien lo dio y el espíritu vuelve a Dios. Así es que es importante esto de meditar para todos los seres humanos, de acercarnos a Dios con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, los cristianos deben de tener un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Es cierto que es difícil, pero tú en tu casa, si has dejado de agradar a Dios, entonces retoma el camino de volverlo a hacer. Si has dejado de ir a los cultos, al edificio, retoma la oportunidad de adorar a Dios. Tienes que hacerlo sí o sí en tu casa, en donde te encuentres, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Orar a Dios, estudiar la palabra de Dios, permanecer en comunión constante con Dios. Y de veras mirar a Dios si hay la oportunidad de más misericordia con esta humanidad. Porque la vida, estimados hermanos y amigos, es una misericordia. Pero esta humanidad, a causa del pecado, la ha llevado a este punto en donde estamos. Dios es un Dios de amor, de benevolencia, de misericordia, de bondad. Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Él todos los días ha dejado salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Pero lastimosamente, ¿verdad? Hay muchas personas que no están dispuestas a cambiar sus vidas. No están dispuestas a arrepentirse de sus pecados. Y a causa de esto viene la ira de Dios, el castigo de Dios. Así que, estimados hermanos y amigos, consideremos estas cosas, ¿verdad? Sobre todo los cristianos, vivir en plena certidumbre de fe, purificando los corazones, dice, de mala conciencia. Todos los seres humanos, Dios espera que no tengamos un corazón de mala conciencia, sino que tengamos un corazón dispuesto, ¿verdad?, a servirle, un corazón dispuesto a servir a Dios. Versículo 23 dice:
Bueno, dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros los cristianos nos hemos lavado ya, dice, nuestros pecados en las aguas del bautismo. Cuando nos bautizamos, Dios nos perdona, nos lava todos nuestros pecados en ese momento y de ahí en adelante empezamos a vivir una vida nueva por medio de la vida, ¿verdad? En Jesucristo, una vida nueva cristiana. Así que todos los seres humanos necesitamos, dice, lavar los cuerpos con agua pura. O sea, el agua de vida es la palabra de Dios que te puede lavar a ti y a mí. Pero también es mediante las aguas del bautismo reafirmamos nuestra fe en Jesucristo. Así que la invitación está hecha. El versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Toda esperanza en medio de este mundo de problemas, de situaciones difíciles se va a perder. Y las personas a veces pierden la esperanza. De repente no tenemos nada y no nos ha quedado nada, estamos solos, nos sentimos solos, pero hay una esperanza y dice para los cristianos debe de mantenerse firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios prometió que Jesucristo va a venir por segunda vez para dar redención a los que le esperan, a los que le aman, a los que se han entregado en vida, en cuerpo, en espíritu a Dios. Así dice la palabra de Dios. Así que fiel es el que prometió. En medio de este mundo en el que te hacen promesas y a veces no te cumplen, o que te prometen todo, este mundo te promete todo a veces, pero es engañoso. El diablo también promete eso. Y muchas personas se dejan llevar por esas cosas, por esas promesas vanas. O puede ser una persona que te prometa algo y a la hora no te cumple, ¿verdad? Porque todos los seres humanos son pecadores. Pero Dios, lo que Él promete, sí lo cumple, estimados hermanos y amigos, porque Dios es verdadero. Él no es hombre para pecar, ni es hombre para mentir. Sus promesas son eternas y todo lo que Él dice, eso se cumple. Dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesucristo va a venir por su pueblo, así que los que estén preparados irán a vivir al cielo eterno, a la vida eterna, y los que no recibirán la paga por su pecado, o sea, por no haberse arrepentido, ¿verdad? Así que esas son las promesas, por eso dice el texto, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios es fiel, estimados hermanos y amigos. Amigo, Dios es fiel para prometerte, perdonarte tus pecados y pues puedas entrar a la vida eterna, puedas tener promesa de salvación. Solamente Dios te puede dar esas promesas. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dice. O sea, nosotros los cristianos debemos de considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, no debemos de tener incertidumbre, debemos de cada día reconocer que Dios está con nosotros y que Él nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces debemos de considerarnos unos a otros, no olvidarnos, ¿verdad? Conversa con tus hermanos, habla con ellos, ora por ellos. Recuerda que ellos también lo hacen por ti, los que te aman. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Amigo, entrega tu vida a Dios para que tu vida tenga sentido y puedas sentir todas estas bendiciones de parte del Señor. Y el versículo 25, vamos a terminar ahí, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día de la venida del Señor Jesucristo se acerca, estimados hermanos y amigos. Así que no dejemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, porque el día también del llamado de Dios hacia ti y a mí también se acerca. ¿Y cuál es ese día? Cuando Dios te haga el llamado ante su presencia. Que Dios te bendiga, Dios nos ayude a llegar al cielo a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, abrazos y saludos a todos, bendiciones en este día.